Ok, bienvenidos a la cuarta reunión virtual. Vamos a ver primero un pequeño repaso de qué es una matriz. Una matriz es simplemente una forma de ordenar unos números. Es como si fuera una tabla, pero lo vamos a encerrar entre paréntesis y vamos a poner los números en cada una de las entradas de la tabla. En este caso tenemos una matriz de 2 por 2 porque tiene dos renglones y dos columnas. Y esta es una matriz de 2 por 3 porque tiene dos renglones y tres columnas. Y así nosotros podemos, esta sería una matriz de 3 por 3 donde lo único que estoy haciendo es indicando cuáles son cada una de las entradas de la matriz. Y cada uno de estos lugares que tiene la matriz tiene su propio nombre. Bueno, aquí estos serían los renglones y estas serían las columnas. Y cada uno de los renglones tiene su propio número. Van desde uno hasta el número de renglones que lleguen en forma ascendente, perdón, de arriba hacia abajo. Y las columnas también tienen su propio número. Es como, están en orden como nosotros normalmente leemos de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Entonces, esa es una matriz, es una forma de ordenar los números. Ahora, tenemos aquí una matriz y como les decía, cada espacio tiene su propio nombre. Por ejemplo, si tenemos una matriz A, podemos decir que las entradas serían A11, A12, A13. Estos números que son subíndices representan el número de renglón y el número de columna cada uno. Entonces, si tenemos el A12, quiere decir que está en el renglón 1, en la columna 2. Así, si tenemos el A23, quiere decir que está en el renglón 2, en la columna 3. Entonces, así podemos hacer referencia a cada uno de las entradas o lugares de la matriz. Si tenemos el A32, tenemos que está en el renglón 3, en la columna 2. ¿Ok? Entonces, eso es a lo que se le llama subíndices y normalmente se representa al primer subíndice como el subíndice y el segundo subíndice como el subíndice J. Entonces, aquí en este caso, como tenemos el mismo número de renglones y de columnas, I va desde 1 hasta 3 y J va desde 1 hasta 3 también. En el caso de la matriz de 2 por 2 tendríamos que I va desde 1 hasta 2, pero J va desde 1 hasta 3. ¿Ok? Entonces, I representa los renglones y J representa las columnas. Y en este caso, las dos pueden ir desde 1 hasta 3. ¿Ok? Entonces, así es como denotamos cada una de las entradas de la matriz. Ahora, ¿qué es el menor de una matriz? El menor es el determinante de una submatriz. Pero entonces, ¿qué es una submatriz? Una submatriz es la matriz que resulta de quitar un renglón y una columna a otra matriz. Entonces, si tenemos una matriz de 2 por 2 como esta, y quiero saber cuál es la submatriz de este elemento, que sería el elemento 1, 1, entonces lo que hacemos es que donde está este elemento, le quito el renglón de donde se encuentra y le quito la columna de donde se encuentra y nada más nos queda este miembro 2. Entonces la submatriz sería, la submatriz de A11 es esta matriz. Esta es una matriz 2, es una matriz de una sola entrada y que nada más tiene 2. Entonces es muy importante resaltar en este punto que esto es una matriz porque tiene los paréntesis, no es un número. Una submatriz es una matriz, por lo tanto no es un número. Hay una diferencia entre una matriz y un número. Entonces, en este caso muy particular, es una matriz de una sola entrada y su entrada es 2. Entonces, ¿qué pasa si nosotros queremos ahora la submatriz de la entrada A12, que le corresponde a 4? Entonces hacemos lo mismo, quitamos el renglón, quitamos la columna y nada más nos queda este elemento. Entonces la submatriz de A12 es la matriz que nada más tiene la entrada 1. ¿Ok? Entonces vamos a ver cómo son las submatrices de una matriz de 3 por 3. Si nosotros queremos la submatriz del A11 de la primera,
de la primera posición 1, 1, lo que vamos a hacer es lo mismo. Le quitamos el renglón, le quitamos la columna y nos quedan esta matriz. Entonces, esa sería esta matriz, la matriz de 1, 12, menos 17 y 23. Esta es la submatriz en A11 o en la posición 1, 1. ¿Ok? Entonces, para la posición 1, 2, que le corresponde al 4, lo que vamos a hacer es lo mismo. Le quitamos el renglón que ocupa el 4, le quitamos la columna que ocupa el 4 y nos queda esta matriz que sería el 8, 12, menos 4, 23. Y aquí la tengo dibujada, 8, 12, menos 4 y menos 23. ¿Ok? Entonces, de la misma manera, el elemento 1, 3, le quitamos el renglón, la columna, y tenemos esta matriz o submatriz resultante. Entonces, estas submatrices nos van a ser útiles. Nosotros podemos tener la submatriz de cualquier elemento de aquí, pero en particular nos interesan las submatrices del primer renglón. ¿Ok? Entonces, ¿qué es un determinante? Podemos definir el determinante de una matriz de una sola entrada. Si tenemos esta matriz de una sola entrada, sería A igual a A11. El determinante sería A11. Entonces, aquí es muy importante ver la diferencia. A11 es un número, pero A es una matriz. Y como toda matriz la podemos representar con los paréntesis. Entonces, así es como se define el determinante de una matriz de una sola entrada. Es simplemente el número de la entrada. Entonces, ¿qué pasa con una matriz de dos entradas? Aquí tenemos una matriz de dos entradas y la matriz, el determinante de una matriz de dos entradas es, agarramos el primero, el A11, y lo multiplicamos en diagonal con el A22, ¿ok? Y después le vamos a restar el A12, que es el 4, multiplicado por el 1. Entonces, tenemos una multiplicación en diagonal, 3, 2, y le restamos la otra multiplicación en la otra diagonal, 4, 1. Entonces, esto sería el determinante de una matriz de 2 por 2. Entonces, tenemos 3 por 2 es 6 y menos 4 por 1 es 4. Es muy importante decir en este punto que los determinantes solo se pueden calcular para matrices cuadradas, precisamente por esta propiedad de que tenemos que tener las multiplicaciones en las diagonales. Ok, entonces, y de aquí surge algo muy particular, que el determinante siempre va a ser un número escalar. Aquí lo tenemos. Este es un escalar y este es un escalar, a diferencia de donde provienen, que provienen de una matriz. Los matrices no son escalares, son ordenamientos de números. Ok, entonces ya sabemos ahorita cuáles son los determinantes de las matrices de 2 por 2. Ahora vamos a ver cómo hacer los determinantes de una matriz de 3 por 3. Lo podemos definir así. El determinante de una matriz de 3 por 3, que es A, sería, tomamos el primer elemento, el A11, y lo vamos a multiplicar por el menor, que es el menor de 1, 1, menos el segundo elemento 1, 2, por el menor de 1, 2, más el tercer elemento 1, 3, por el menor de 1, 3. Pero todo esto, ¿qué es el menor? Habíamos dicho que el menor es el determinante de la submatriz. Entonces, si tenemos A11, la submatriz de A11 sería esta matriz, que está formada por A22, A23 y A32 y A33. Entonces sería el determinante de esta submatriz. Aquí tenemos todos los determinantes de las submatrices. Acuérdense que para denotar los determinantes, les ponemos, en vez de paréntesis, van a ser rayitas rectas, ¿no? Entonces, el menor de A11 va a ser el determinante de la submatriz. Aquí tenemos la submatriz y para denotar el determinante le ponemos las rayas. Entonces, esto representa el determinante de la submatriz de A11. A su vez,
el menor de 1, 2 es el determinante de la submatriz en la posición 1, 2. En este caso es A21, A23, A31 y A33, que es lo que tenemos aquí, y el determinante. ¿Ok? De la misma manera, el menor de 1, 3 es la submatriz en la posición 1, 3. Entonces, acuérdense, le quitamos el renglón, le quitamos la columna y lo que queda es este. ¿Ok? Esta es la submatriz y el menor es el determinante de esa submatriz. Ahora, como nosotros ya sabemos hacer determinantes de matrices de 2 por 2, ya podríamos conocer cuáles son los valores de cada menor. De manera que el determinante de una matriz de 3 por 3 nos va a quedar de esta manera. Teníamos que era A11, aquí está, A11 por el menor en A1 en 11. Este es el menor en 11, que es el determinante de esta matriz, que es A22 por A32, aquí está, A22 por A32, menos A23 por A32, aquí está, A23 por A32. Ahora le vamos a restar, como dice aquí, A12, A12 multiplicado por el menor en 1, 2. El menor en 1, 2 es este. Entonces el determinante de este va a ser A21 por A33. Aquí está, A21 por A33 menos A23 por A32. Ya, perdón, A23 menos A31, que es este que tenemos aquí. Y de la misma manera vamos a sumarle A13 por el menor en A13. Este es el menor en A13. Y el determinante de la submatriz en 1,3 es A21 por A32. Aquí lo tenemos, A21 por A32 menos A22 por A31. A22 por A31. Entonces, este es el determinante de una matriz de 3 por 3. Bien. Ahora ya sabemos cómo hacer los determinantes de matrices de 3 por 3 y esto nos va a ser muy útil para cuando hagamos la regla de Cramer. Ahora, ¿qué es el cofactor de una matriz? El cofactor de una matriz se define como, bueno, así se representa el cofactor. Este sería el cofactor en la posición IJ. Acuérdense que I y J en una matriz de 3 por 3 pueden ir desde 1 hasta 3. Entonces, si queremos saber en la posición A11, lo que vamos a tener es que el cofactor en A11 va a ser igual a menos 1 multiplicado por I es 1 y J es 1. Entonces, sería menos 1 a la 2 multiplicado por el menor de A11. Entonces, el menor de A11 ya sabemos que es el determinante de esta submatriz y ya sabemos cómo calcularlo. Entonces, menos 1 a la 2 es 1 y por lo tanto vamos a tener aquí 1 multiplicado por el menor de 1, 1. Entonces, como 1 multiplicado por cualquier cosa es la otra cosa, nada más vamos a tener que el cofactor en 1, 1 va a ser igual a el menor en 1, 1, que va a ser el determinante de esta submatriz. De igual manera, si nosotros queremos hallar el cofactor en 1, 2, vamos a tener aquí que I es 1, J es 2, entonces va a ser igual a menos 1 por 1 más 2, esto es 3, entonces sería menos 1 a la 3 multiplicado por el menor de 1, 2. El menor de 1, 2 ya lo tenemos por aquí, sería A21 por A33 menos A23 menos A31. Entonces ese sería el menor y eso va a estar multiplicado por menos 1 a la 3. Menos 1 a la 3 es menos 1. Como regla general, si tenemos menos 1 elevado a alguna potencia, solo nos va a dar, cuando esta potencia es par, nos va a dar 1, y cuando es impar, como en este caso que es 3, nos va a dar menos 1. Entonces, este es un valor que conforme nos vamos pasando en cada una de las entradas va a ir variando de más 1 en menos 1, más 1 en menos 1, todo este valor. Simplemente tenemos que ver si la posición donde estamos calculando el cofactor
la suma de I más J es impar, entonces nos va a dar -1. Si es par, nos va a dar 1. Y este sería el cofactor. Este sería el cofactor en general. Y ya cuando nosotros querramos calcular el cofactor en cierta posición, nada más tenemos que sustituirlo por los valores de IJ de donde nosotros queremos calcularlo. Ahora ya sabemos qué son los cofactores de una matriz. Sabemos que los cofactores de la matriz, la suma de los cofactores de un renglón de una matriz va a ser igual a el determinante de la matriz. ¿Ok? Entonces, ya sabemos calcular determinantes de matrices de 3×3. En general es esto que tenemos aquí. Y esto es lo único que necesitamos para saber la regla de Cramer. Ok, entonces vamos a ver ahorita qué es la regla de Cramer. Lo que nos dice la regla de Cramer es que si nosotros tenemos un sistema de ecuaciones, ese sistema de ecuaciones lo podemos resolver con la regla de Cramer. Entonces, básicamente lo que tenemos que hacer es hallar la representación matricial del sistema de ecuaciones para después resolverlo. Entonces, si tenemos este sistema de ecuaciones, ¿cuál es su representación matricial? Pues ya sabemos que la matriz principal de este sistema de ecuaciones va a ser igual a una matriz que solo contiene los coeficientes por los que están multiplicados las incógnitas. En este caso sería una matriz que tiene como A11 el 3, el A12 el -2, y así va a tener las entradas. Por lo tanto, va a ser esta matriz. Esta es la matriz que representa el sistema de ecuaciones. Si nos damos cuenta, es una matriz que contiene solo los coeficientes en orden del sistema de ecuaciones. Entonces, esta es la matriz principal del sistema. Adicionalmente, también tenemos esta otra matriz que representa los valores a los cuales están igualados el sistema en orden. Es 11, -4 y 5. Entonces, este vector es 11, -4 y 5. Es una matriz de 1 por 3. ¿Ok? Entonces, si nosotros ponemos esta matriz B y la juntamos con A, tendríamos la matriz ampliada. Pero por ahora vamos a quedarnos con la matriz principal. Como sabemos, la primera columna va a estar relacionada con la primera incógnita, que es x1, porque si nos damos cuenta en el sistema de ecuaciones, toda la primera columna está multiplicada por x1. Entonces, de esa manera es que se relaciona la primera columna con x1. De igual manera, la segunda columna está multiplicada toda por x2 y la tercera columna está multiplicada por x3. ¿Ok? Entonces, de alguna manera sabemos que las columnas se relacionan con las variables. La primera columna con x1, la segunda columna con x2 y la tercera columna con x3. Entonces, lo que vamos a hacer para la regla de Cramer es que vamos a calcular el determinante de la matriz principal del sistema. Entonces, vamos a calcularla, aquí ya la tienen calculada. El determinante de la matriz principal, ya saben ustedes cómo hacer el determinante, aquí lo calculan y nos va a dar un número. Acuérdense que el determinante es un número. Ya sabemos hacer determinantes de matrices de 3×3 y vamos a representar el determinante por esta D mayúscula, que va a ser 233. Ok, entonces ya tenemos el determinante de la matriz principal. Ahora, ¿qué vamos a hacer además en la regla de Cramer? Si nosotros vamos a hallar 3 determinantes más, esos determinantes van a ser de otras matrices. Esas matrices van a surgir de sustituir, por ejemplo, si nosotros queremos hallar, vamos a hallar este determinante A1 que surge de la matriz, vamos a hallar el determinante de la matriz A1 y esta matriz A1 surge de agarrar la primera columna, eliminarla
Y en vez de la primera columna lo que vamos a hacer es meter la matriz B, que es una matriz de 1 por 3. Entonces quitamos toda la primera columna y le ponemos B en vez de eso. Entonces nos va a quedar que la primera columna va a ser 11 menos 4 y 5, como tenemos aquí. 11 menos 4 y 5. Y las otras dos columnas se van a quedar como si fueran las dos columnas de la matriz principal, que en este caso es menos 2, 1, 3 y 5 menos 9, 2. Entonces, aquí tenemos en la matriz principal menos 2, 1, 3, 5 menos 9 y 2. Lo único que hicimos fue agarrar esta matriz, que sería como la matriz de los términos independientes, lo sustituimos en la primera columna y nos va a quedar esta matriz A1. De la misma manera vamos a hacerlo con la matriz A2. Es la matriz donde agarramos la segunda columna y ponemos los términos independientes. Aquí están, 11 menos 4 y 5, son los mismos 11 menos 4 y 5. Y la matriz A3, que es esta que tenemos aquí abajito, es lo mismo, solo que sustituimos la última columna por los términos independientes. Ahora tenemos estas tres matrices y lo que vamos a hacer es que vamos a calcular sus determinantes. Calculamos el determinante de la primera matriz y nos da 308. Calculamos el determinante de la segunda matriz y nos da 53. Y el determinante de la tercera matriz nos va a dar 349. Y lo que dice la regla de Cramer es que nosotros ya sabíamos que esta matriz A1, como le sustituimos en la primera columna, está relacionada de cierta manera con la primera variable. La primera variable es x1. De igual manera la matriz A2, como está sustituida en la segunda columna, y la segunda columna correspondía a la variable x2, esta matriz A2 está relacionada con la variable x2 y de igual manera A3 está relacionada con la x3. Entonces, cuando nosotros calculamos sus determinantes, lo que nos dice la regla de Cramer es que x1 va a ser igual a el determinante de la matriz A1 entre el determinante de la matriz principal. De la misma manera, x2 va a ser el determinante de la matriz A2 entre el determinante de la matriz principal, y x3 va a ser el determinante de la matriz A3 entre el determinante de la matriz principal. Y como ustedes saben, los determinantes son números, entonces tenemos cosas que van a dar como resultado números. ¿Ok? Entonces aquí ya sustituye los valores numéricos y de esa manera ya podemos hallar cuál es la variable x1, la variable x2 y la variable x3. Y eso es todo lo que dice la regla de Cramer. Lo único que dice es que tenemos que sustituir la matriz principal poniendo la columna de los términos independientes en cada lugar correspondiente, y de esa manera las variables van a ser una división de determinantes. ¿Ok? Entonces, sabiendo esto, ya podemos resolver la actividad 2, que es simplemente agarrar el sistema de ecuaciones de la unidad 2 con la que estábamos trabajando, de los anticongelantes, y hallar la solución del sistema de ecuaciones por el método de Cramer. ¿Ok? También con esto ya podemos hacer la actividad 3, que es simplemente en la actividad 3 nos dan dos sistemas de ecuaciones y tenemos que hacer lo mismo, resolverlos por el método de Cramer. Entonces, básicamente, la unidad 3 consiste en saber el método aplicar el método de Cramer, y la actividad 1 de la unidad 3 también consiste en expresar cuáles son los menores y los cofactores del mismo sistema de ecuaciones de la unidad 2. Con eso ya tenemos las primeras tres actividades. La cuarta actividad es un reporte
que nosotros tenemos que hacer de lo que hicimos. Básicamente es un reporte de cómo nosotros resolvimos el sistema de ecuaciones de la unidad 2, pero con el método de Kramer, donde tenemos que exponer qué es el método de Kramer, qué son los menores y los cofactores, y tenemos que ir exponiendo cómo es que nosotros calculamos los menores, los cofactores, y cómo fuimos resolviendo el sistema de ecuaciones por el método de Kramer, pero es el mismo sistema de ecuaciones que nosotros ya teníamos en la unidad 2. Bueno, la última actividad, que sería la actividad 5 de la unidad 3, consiste en resolver unas preguntas de reflexión, que esa ya es su visión de ustedes acerca de la experiencia que tuvieron al aprender estas técnicas. Y sí, en eso consiste toda la unidad 3. Este PDF que les mostré es el material, y ese que les da la UNED lo pueden encontrar en la plataforma, y también lo pueden encontrar en el blog, en la parte de recursos. Entonces, si alguno tiene dudas, las voy a escuchar. El método de Kramer, como les dije, es nada más determinantes. Si ya sabemos determinantes, el método de Kramer solamente consiste en una división de determinantes. Nos comenta Mauricio. Sí, yo creo que sinceramente para mí se me hace un poco más, tal vez no más sencillo, pero más directo. Involucra, yo creo que un poco menos de operaciones, y por lo mismo el método de Kramer, como tiene un poco menos de operaciones, es menos sensible a que si nosotros nos equivoquemos, no nos demos cuenta. En cambio, con Gauss-Jordan tenemos que hacer varias sumas y restas entre renglones, y eso a veces es tanto procedimiento que pues hay más probabilidad que nosotros cometamos algún error. Entonces, el método de Kramer es realmente muy útil, es muy directo y ya nos dice las incógnitas que nosotros ya queremos hallar, nos las dice con pocas operaciones. En este caso serían determinantes. Nos pregunta Martín que en la práctica de los científicos, ¿cuál es el método que se utiliza? Pues yo creo que eh, ya en la práctica común, cada quien utiliza la técnica que más se acomode con él. Entonces, incluso en la secundaria nos enseñan por sustitución, que es básicamente despejar y sustituir. A veces es una combinación de muchas cosas. Por ejemplo, algunos utilizan una especie de Gauss-Jordan, empiezan con Gauss-Jordan a eliminar cosas. Ya ves que con Gauss-Jordan tenemos que dejar en ceros las incógnitas. Empiezan con Gauss-Jordan, de manera que las ecuaciones se van volviendo ceros algunas de sus entradas, y luego terminan haciendo sustitución. Entonces, cada quien utiliza, digamos, la técnica que más se le acomoda. Otros sí utilizan Kramer, van y calculan los determinantes de las matrices. Creo que el más común es o una combinación o utilizan el método de Kramer. El método de Gauss-Jordan, a veces sí funciona. Al principio es un poco fácil, pero ya después, cuando todos empiezan a hacer como fracciones muy grandes, ya es un poco difícil de manejar. Entonces optas por dejarlo hasta ahí, ya se te redujo un poco la complejidad, y utilizas otro método. Entonces, yo creo que el método de Kramer es muy bueno, y yo en lo personal utilizo un método de estos híbridos, pero muchas personas utilizan Kramer, y pues creo que está muy bien. Los determinantes, ¿en dónde se utilizan? Pues básicamente se utilizan mucho para el método de Kramer. Entonces, en esta parte de álgebra lineal, la habilidad que quieren ustedes desarrollar es esta parte de resolución de ecuaciones algebraicas, y los determinantes se utilizan mucho en eso, precisamente con el método de Kramer, y por eso el método de Kramer es el último método que ustedes ven. Es como la culminación de todo el conocimiento que ustedes han adquirido. Pero en sí, los determinantes nos pueden servir mucho para determinar si una matriz o un sistema de ecuaciones tiene solución. Entonces, también nos sirve como para que nosotros no estemos resolviendo el sistema de ecuaciones sin saber si tiene solución o no. Si un determinante es igual a cero, ya sabemos que
que el sistema de ecuaciones no tiene solución o que tiene muchas soluciones. Entonces, si un determinante es una cosa finita, ya sabemos que el sistema de ecuaciones tiene solución. Entonces, también para no empezar a resolver un sistema de ecuaciones y meternos con todas las operaciones y de repente ya averiguamos que no tiene solución el sistema de ecuaciones. Entonces, se utiliza mucho para eso, como para diagnóstico, de saber si lo que estamos haciendo vale la pena hacerlo, ¿no? Sí, hay muchos programas también se utilizan para para calcular los determinantes. De hecho, existen ya programas científicos que si tú ya quieres saber, nada más metes los coeficientes, o más bien metes los coeficientes de la matriz principal y te determina las soluciones. Pero estos mismos programas lo que hacen es que hacen el método de Kramer. Por eso es importante que ustedes sepan el método de Kramer para saber muy bien qué es lo que están haciendo todos estos cálculos matemáticos. Eh, Precisamente por eso esa es una materia básica, porque nosotros tenemos que saber qué es lo que están haciendo las máquinas. Entonces, básicamente, cuando tú agarras un programa, lo que haces es que metes los coeficientes de la matriz principal y el programa lo que hace es el método de Kramer. Calcula cuáles son los cofactores, los suma, determina el determinante y hace lo que hace todo el método de Kramer. De esa manera es que calcula las soluciones de la ecuación y nosotros ya podemos, nos dicen cuáles son las soluciones. Eh, Hay muchas páginas, de hecho, solo que, bueno, básicamente el ejercicio es que ustedes lo hagan a mano, por eso me voy a reservar el derecho de decirles cuáles son estas páginas, pero si ustedes tienen mucha curiosidad, simplemente véanlo. O sea, yo no les puedo decir que no lo hagan. Bueno, sí les puedo decir que no lo hagan, pero no les puedo prohibir que lo hagan. Entonces, este, eso sí, no los voy a ayudar a que ustedes metan o vean cuáles son estos programas, precisamente porque el ejercicio es que ustedes los hagan a mano. Pero si tienen curiosidad o después de este ejercicio profesional que estamos teniendo, eh, pueden ir y buscar en cualquier página, en Google, en cualquier buscador, eh, solución de un sistema de ecuaciones y seguramente lo que les va a pedir es, como ya les dije, les va a pedir cuáles son los coeficientes del sistema de ecuaciones, es decir, los coeficientes de la matriz principal, y les va a dar las soluciones. Entonces, precisamente por eso no les voy a decir. Muchas gracias, Martín, por tus comentarios. Sí, o sea, cualquier duda que tengan ustedes, estoy aquí para solucionarlo. Espero que se puedan poner al corriente. El curso termina el viernes y les quiero enfatizar que por favor entreguen sus actividades, no las vayan a entregar, no las vayan a dejar hasta la última hora, porque prácticamente la última hora la plataforma está muy saturada. Entonces, prácticamente no van a poder subir a esa hora. Digamos, desde las 10:30 hasta las 12, la plataforma simplemente está caída y no podemos recargar la página y no se pueden subir archivos. Entonces, por eso les hago mucho énfasis en que si van a entregar algo el viernes, lo entreguen antes de las 10:30 de la noche. Porque después de las 10:30 la página está muy lenta o ya no se puede ni siquiera recargar. Entonces no van a poder entregar bien sus actividades después de esa hora. Entonces, pónganse al corriente. Yo creo que ya con todos los recursos que tenemos, eh, pues va a ser más sencillo que ustedes puedan hacer sus actividades. Y cualquier duda, para eso estoy. Todo el curso, todo el curso estuve pidiéndole sus dudas y creo que se las he estado respondiendo oportunamente. Entonces, igualmente lo vamos a hacer esta semana. Tal vez esta semana me lleguen más dudas, entonces eh, voy a estar más al pendiente para que les pueda dar una retroalimentación oportuna. ¿Ok? Entonces, sí, buen inicio de semana. Este ya es la última reunión virtual, porque como les digo,
el curso termina el viernes. El viernes de esta siguiente semana, termina el 27. Entonces, ya no vamos a tener más reuniones. Eh, pues me gustó mucho estar compartiendo con ustedes los conocimientos. Y pues ya saben, cualquier duda aquí estoy, incluso después del curso me pueden contactar si tienen alguna duda. Y para eso estoy. Ok, Juan Gabriel, muchas gracias por haber asistido. Muchas gracias, Martín, también. Este, y pues nos vemos en el transcurso de esta semana y ya después ustedes quieren, después del curso. Ok, muchas gracias, buenas noches.